eres tú quien está a la puerta y llamas, y yo abro y tú entras y renuevas mis fuerzas, y yo no soy igual. Eres tú quien conoce. Buen día a todos, nos encontramos una vez más en esto que es Jesús en mi casa, una mañana más para poder buscar de su palabra, para poder buscar de su presencia. Por eso, donde quiera que te encuentres, vamos a cerrar nuestros ojos, te invito a cerrar tus ojos y vamos a hacer una oración invocando su presencia. Mi Dios, gracias, te damos en esta mañana, te bendecimos, entendemos el camino hacia tu presencia. Dice tu palabra que debemos entrar por tus puertas con acciones de gracias y por tus atrios con alabanza. Te alabamos, bendecimos tu nombre en esta mañana, te amamos, mi Dios, nos reconocemos necesitados de ti, por eso te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos ministres, que aumentes nuestra fe, que nos corrijas, Dios, también. Háblanos en esta mañana, disponemos nuestros oídos físicos y espirituales y toda nuestra atención a tu palabra, mi Señor. Precioso Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Donde quiera que te encuentres, dale la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que Él en esta mañana pueda convencerte, que pueda sellar esta palabra en tu corazón y darte revelación. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Y en esta mañana nos toca el Salmo 106. Salmo 106. Y también es otro salmo bastante extenso, así que voy a ir leyéndolo por secciones. Lleva por título La rebeldía de Israel. La rebeldía de Israel. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Y ahora voy al verso 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Ahora vamos a ir rapidito al verso 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, y se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Dice el título, lo leo una vez más, Rebeldía de Israel. Nos encontramos, así como en el día de ayer, en el Salmo 105, ahora en el Salmo 106, con toda una reseña histórica, pero no de los mejores acontecimientos, o viéndolo desde esta perspectiva, enunciando y anunciando los acontecimientos que les tocó vivir al pueblo de Israel, pero ahora en su rebeldía. Sí, Dios hizo grandes maravillas,
Dios obró, como mencionaba, abriendo el mar rojo. Dios siempre obrando milagros, maravillas en favor de su pueblo, pero desde la perspectiva del pueblo, un pueblo infiel, un pueblo que no respondía a Dios conforme a esas grandes misericordias y a su mano de poder. Un pueblo que por lo contrario le fue infiel, rebelde, desobedecía a gran parte de los principios que el Señor les marcaba. Pero dice el título, la rebeldía de Israel, y yo me tomo el atrevimiento de sustituir este título por la naturaleza paciente de Dios o la paciencia infinita de Dios, porque aún así a lo largo de cada uno de sus versículos se nos menciona la misericordia de Dios. Ese Dios que siempre es fiel, como decíamos en el día de ayer, ese Dios que es grande en amor, es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y comienzan los primeros versículos diciendo, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, haciendo un reconocimiento especial y exaltando la misericordia de Dios. Por eso decía, bien podría llevar el título de este salmo, la naturaleza paciente de Dios o la naturaleza misericordiosa de Dios. Luego desde el verso 6 en adelante comienzan entonces a relatarse los acontecimientos cuando el pueblo de Israel, aún viendo las maravillas y los milagros, persistía, ¿sí?, en su necedad, persistía en su rebeldía. Continúan, ¿sí?, los siguientes versículos. El verso 16 dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Habla acerca de la murmuración de su pueblo. Cómo se mezclaron desde el verso 34 hasta el 39, casi 40, cómo ellos se mezclaron con esas naciones de las cuales Jehová Dios les había dicho que los destruyeran. Ellos en vez de destruirlos se mezclaron, aprendieron, dice, de sus obras, sirvieron a sus ídolos, aún sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente. Esto nos habla también acerca de que debemos tener cuidado con quienes andamos, con quienes nos juntamos. Eran el pueblo de Dios, sin embargo comenzaron a entremezclarse, se mezclaron, dice. No destruyeron, dice, a los pueblos, dice el verso 34, que Jehová les dijo, antes se mezclaron. ¿Con quién andarás? ¿Con quién andás, mejor dicho? No andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, la mala compañía corrompe el carácter. ¿Con quiénes te andás juntando? Claro, el Señor Jesús también se juntó con pecadores, pero ellos se volvían a Él, no era al revés. Tengamos cuidado de esas pequeñas zorras, a quienes les prestamos oídos, esas pequeñas actitudes que abren puertas. Dice el verso 40, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Porque en ese entremezclarse comenzó la rebeldía, se acrecentó la rebeldía que había en sus corazones, porque ya habían vislumbrado, habían demostrado ser hijos rebeldes en otras oportunidades, pero fue una decadencia espiritual total cuando comenzaron a entremezclarse con esos pueblos. Y el versículo 40 que acabo de leer, se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Dice, los entregó en poder de las naciones. Dios es un Dios de amor. Siempre lo decimos en cada oración, Dios es un Dios de misericordia, como estamos mencionando aquí, la misericordia infinita de Dios, pero también es ira y furor, como aquí estos versos lo describen. Pero con todo esto, cuando ellos estaban en angustia, Jehová Dios oía su clamor. Por eso es momento, creo que para reflexionar conforme a este salmo, reflexionar, pedir perdón a Dios si es necesario, reconocer los pecados y los errores, con nombre y apellido, pedirle perdón al Señor de todo pecado, de las malas compañías que no edifican,
y el Señor que es grande en misericordia, porque culmina este salmo mencionando y resaltando palabras de bendición para con Dios, porque dice que Él es bueno. Dice el verso 47, sálvanos Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Y el último verso 48, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo amén y aleluya. Aún así todo se está reconociendo la gracia infinita de Dios, la misericordia de Dios. Por eso comienzan los primeros versículos diciendo alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque pese a todos los errores, pecados, equivocaciones aquí enumerados, que fueron muchos, aún así todo Dios oía el clamor de ellos cuando estaban en aprietos, en angustia, y porque Dios es un Dios en esencia, amor y misericordia. Se puede enojar, pero su enojo durará un momento, dice su palabra. Por eso en esta mañana te vuelvo a decir, hagamos una mirada introspectiva, hagamos una mirada hacia nuestro interior, que podamos reconocer los errores, los pecados, pedir perdón a Dios y darle gracias y reconocer su grande e infinita misericordia. Oramos, mi Dios, gracias por tu palabra, gracias porque esta palabra nos motiva a mirar hacia nuestros adentros, a reconocer qué es en qué estamos fallando, a reconocer y también escudriñar y a mirar con quienes estamos pasando tiempo, con quienes nos estamos juntando, quiénes son nuestras amistades, con quienes compartimos con ellos palabras que edifican, o si quizás aún siendo testigos prestamos nuestros oídos en forma pasiva a palabras malas, a palabras de murmuración. Dios, te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido testigos, Dios, de situaciones incómodas. Hoy te pedimos perdón, Dios. Comenzamos a partir de hoy a seleccionar nuestras amistades, a hablar con personas que tienen nuestra fe, que nos edifican, hablar palabras que edifican, mi Dios. Te pedimos perdón en esta mañana, mi Señor. Te pedimos perdón por los pecados cometidos, de hecho, de pensamiento. Ten misericordia sobre nuestras vidas y te alabamos y te bendecimos por esa misericordia grande. Esa gran misericordia que, como dice tu palabra, cada mañana al rayar el alba es renovada. Te bendecimos, te amamos. Gracias, Señor, gracias. Pero no nos aprovechamos, Señor, de esa misericordia para pecar deliberadamente, para hacer la vista gorda a los errores. No, Señor, queremos ser cada día como tú. Queremos parecernos cada vez más a Jesucristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo me quedo con los primeros versículos. Estoy ahí entre el 1 y el 2. Dice, aleluya, el primer versículo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice el verso 2, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Nos quedamos con el verso 1. ¿Sí? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que con esta palabra de bendición te dejo y nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la mañana en Jesús en mi casa.